Estamos de vuelta, amigos, amigas. Vamos a conversar de un proyecto muy interesante, Proyecto B, eh, que es una fundación, tengo entendido también, que tiene que ver con empleabilidad de los jóvenes que han pasado por Mejor Niñez. Antes se llamaba Sename, tengo entendido ese nombre ya no existe del Sename, pero me corregirán mis invitados. Y claro, cuando salen de Mejor Niñez quedan bastante a la deriva. Por ahí veía unas publicaciones de alguien de la Fundación para la Confianza y de algunas personas que habían salido del sistema de Mejor Niñez, que justamente decían, bueno, hay tantos jóvenes que salen y que a diferencia de muchos otros que tienen apoyos familiares, apoyos de red, estos no los tienen, así que qué tremendo, qué importante que nos cuenten nuestros invitados de la Fundación y de Proyecto B. Nos acompañan, vamos a nombrar primero a la María José Fuentealba, gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Empresas SB. María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Un saludo a todos los auditores y encantada de estar acá en tu programa, me encanta. Excelente, qué bueno que estés con esa energía. Y también Julio Cifuentes, director ejecutivo de la Fundación Proyecto B. Creo que es la Fundación Proyecto B o de Proyecto B. Tú me corregirás, Julio. ¿Cómo estás? Y gracias también por estar. Hola. Hola, Alex, feliz de estar aquí conversando con ustedes y saludo también a todos quienes nos escuchan. Y sí, somos fundación, efectivamente. Puede ser Proyecto B o Fundación Proyecto B porque ambas están correctas. perfecto, excelente. Oye, vamos a conversar, nos va a contar Julio un poquito de qué se trata y después la María José, desde el mundo corporativo, que ellos están ofreciendo también estos cupos, estos puestos para jóvenes, nos va a dar esa visión de las empresas y del ámbito de la sostenibilidad. Así que por favor, adelante Julio, cuéntanos de Proyecto B, de la Fundación, cuándo partieron y qué es lo que en definitiva hacen, que yo algo ya he dado algunas luces. Sí, mira, Proyecto B efectivamente es una organización sin fines de lucro que tiene ya 14 años de historia. Partimos en el año 2010 nuestro trabajo y nacimos porque los fundadores trabajaban en Sename y en conversaciones con los mismos jóvenes que estaban ahí en los hogares o programas de Sename, una de las cosas que más se repetían, que más se manifestaban era: tengo necesidad de encontrar un empleo porque es la forma de poder ganar autonomía, poder iniciar la vida hacia la adultez, digamos, poder tener recursos, ¿cierto?, de forma lícita, estable, para poder arrendarse un techo, para poder continuar estudios, etcétera. Entonces había una necesidad súper potente ahí que los mismos jóvenes expresaban, y mirando para el lado no existían programas que ayudaran, potenciaran la empleabilidad de juvenil y especialmente en esto de perfil de jóvenes que estaban pasando por Sename. Y es así que nace Sename en el 2010 y específicamente para trabajar la inclusión laboral con foco en jóvenes que iban egresando de Sename. Como tú decías un poco, Alex, al inicio, ¿cierto? Estamos hablando de chicos que llegan a los 18 años y se encuentran en un momento en que tienen que salir de las residencias, de los hogares, y efectivamente muchos de ellos llegaron precisamente a estos hogares porque no tenían familia o las familias las habían vulnerado. Por tanto, muchos de ellos no tienen acompañamiento para poder iniciar esta transición, digamos, como hacia afuera, hacia el mundo fuera de los hogares. Y sin acompañamiento se hace súper difícil. Entonces, la fundación trabaja acompañando ese momento, cuando ya cumplen más de 18 años, y enfrentan todas esas dificultades con un modelo de trabajo que tiene básicamente tres partes, y ahí también es muy importante el rol de las empresas, que María José aquí nos puede contar un poco. Este modelo tiene como tres patitas. Primero, hacemos una fase de formación laboral, que es cómo los preparamos para poder ingresar al mundo del trabajo, y ahí es una fase más formativa, con talleres, donde enseñamos a hacer el currículum, simulamos entrevistas de trabajo, les contamos un poco cómo es el mundo del empleo, digamos, qué es un contrato de trabajo, una liquidación, cómo se piden permisos, por ejemplo, si es que yo falto tengo que avisar, cuestiones que son bien importantes como para poder ingresar al mundo laboral, sobre todo en los primeros meses. Segunda etapa es la conexión con oportunidades concretas. Ahí, por ejemplo, tenemos una súper buena alianza con Preunic, donde Preunic dispone ciertas oportunidades laborales para los chicos, y entonces conectamos con posibilidades de empleo que son reales. O sea,
logramos que esto no sea solo talleres que queden así en el pizarrón, sino que haya posibilidad de poner en práctica esas habilidades que se van desarrollando. Y tercero, acompañamos ese proceso una vez que ingresa un joven al puesto de trabajo, acompañamos con profesionales durante los primeros meses, puede llegar incluso a ser hasta 10 meses, esos primeros momentos que generalmente son súper difíciles para todos. Las pegas, digamos, los primeros 3 meses de una pega nueva siempre es difícil para todos y especialmente para chicos con esta situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Falta de acompañamiento, etcétera. Entonces, buscamos también que sea un programa bien integral, que pueda tener la parte formativa, pero también un acompañamiento. Y eso hemos hecho durante estos 14 años, nos ha ido súper súper bien, hemos tenido harta demanda, digamos, del sistema, es decir, nos llaman todos constantemente, tenemos incluso listas de esperas ahí de chicos que quieren ingresar al programa, porque efectivamente es una necesidad el poder acceder a oportunidades laborales. Y ahí, bueno, nuestro trabajo también es poder llegar a empresas como Preunic y lograr alianzas que nos permitan tener estas oportunidades reales de trabajo, porque al final nuestro programa no funcionaría si no tuviésemos ese apoyo de una red de empresas que se comprometen de forma súper potente en poder apoyar a los chicos que van pasando por nuestro programa. Excelente. Le voy a preguntar luego a la María José, pero quiero aclarar dos dudas. Hoy día tengo entendido que ya no existe el Sename, que hoy día se llama Mejor Niñez. Es una pregunta súper simple. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué? Sí, muy correcto. Desde el 2021 que empezó a dividirse Sename y se divide como en dos instituciones, una que es Mejor Niñez y otra es Servicio de Reinserción. Entonces quedan separados en Mejor Niñez todo lo que es el mundo de las residencias, protección que se le llama, y en Servicio de Reinserción lo que era justicia juvenil, porque también Sename estaba Perfecto. a cargo de los chicos que cometían delitos entre los 14 y los 17 años, es decir, antes de cumplir la mayoría de edad. Por eso era un sistema especial. Claro, y que no era bueno ese mismo nombre para dos situaciones tan distintas. ¿Ah? Sí, Quizás, o sea, aparte hay una cuestión de energías también, es una mega institución con dos grandes prioridades que son súper importantes y diversas, digamos, la reinserción de jóvenes que están en etapas iniciales de trayectoria delictiva y lo que es chicos que crecieron en hogares de menores por vulneración y abandono. Entonces, yo creo que también este cambio permite enfocar las fuerzas con mucho más en ambos perfiles que tienen similitudes, pero también son características distintas. oye, y desde el punto de vista de las posibilidades, las oportunidades que tienen estos jóvenes, una es trabajar. ¿Hay algunos que optan o es mínimo los que pueden optar por estudios de educación superior, digamos, técnico profesional o universitaria, o en general la gran mayoría se pone a trabajar? Mira, hay efectivamente un grupo que logra optar por educación superior, pero pasa mucho que ese grupo es menor en el sentido de que falta acompañamiento. Entonces, porque pasa que a los 18 años enfrentan ese momento en que básicamente, yo voy a ser un poco frío con esto, ¿no? Le celebran el cumpleaños, digamos, a los 18 años y les dicen ya en diciembre tú te vas del hogar. Porque hasta los 18 años más o menos nos hacemos cargo de ti, salvo excepciones que estén estudiando, etcétera, pero ese es como más o menos cómo opera el sistema. Entonces, claro, hay muchos chicos que no alcanzan a terminar escolaridad, están ahí en ese momento, y otros que no tienen interés por educación superior ni técnica y quieren buscar un trabajo para ganar autonomía. Hay muchos que quieren abandonar la residencia rápidamente también, como para empezar a cambiar de ambiente, etcétera. Entonces, efectivamente, no todos logran llegar a la educación superior y hay un grupo importante que requiere encontrar empleo. Por eso, en general, se habla que el empleo es como un factor bien importante para los egresados de hogares de menores. Perfecto. María José, te he entrevistado tantas veces, yo creo que la mayoría o todas en mi bloque con Acción Empresa, pero más allá de eso, cuéntanos un poquito dentro de esta estrategia de sostenibilidad, de todo lo que tiene que ver con inclusión, diversidad, pertenencia, ¿por qué empresas SB con Preunic o con incluso otras se hace cargo de esta temática que es tan importante? A mí me da una pena terrible cuando escucho a Julio que dice que cumplen 18 y poco menos que ya en diciembre te tienes que ir, lo encuentro terrible. Así que qué bonito y qué bueno que lo hagan. Y también debo confesar que ando medio sensible. No, me da pena que el proyecto B y que la fundación no tenga más visibilidad, porque hay tantas fundaciones, hay tantas necesidades, el tercer sector es tan grande y todos haciendo cosas muy positivas, pero no la conocía tanto. Ese es mi, quizás es un problema mío. No es que no tengan tanta visibilidad, pero aquí el programa lo ponemos a disposición para darles visibilidad.
Así que adelante, María José. ¿Qué los motivó? Gracias, Alex. Primero, un saludo a Julio. Me encanta poder compartir este panel, poder hablar de este tema. Agradecerte a ti, Alex, por este espacio. Efectivamente, tal como tú cuentas, Empresa SB tiene una trayectoria desde ya casi 10 años en todo lo que es esta mirada de diversidad e inclusión. Nosotros, por ser un holding dedicado al retail, hemos entendido, uno, que nuestra fuerza laboral es tremendamente diversa y dos, de que para atender mejor las necesidades de nuestros clientes tenemos que tener una dotación que represente la diversidad de nuestros clientes. Y en la diversidad de nuestros clientes también están personas con antecedentes penales, jóvenes con antecedentes penales que requieren una oportunidad. Y en nuestro caso en particular, contamos con la fortuna de que el equipo de Preunic, cuando le presentamos este proyecto, dijo, yo quiero estar. Y la convicción del equipo de Preunic fue desde, bueno, ¿cómo vamos a generar un cambio social si es que como empresa no nos hacemos parte activa de ese cambio social? ¿Y qué mejor forma de hacerse parte activa que generándole oportunidades laborales a los jóvenes, pero también entendiendo el camino que se implica? Porque no es llegar y dar una oportunidad laboral, es entender de que son jóvenes que vienen con ciertas carencias. Yo tengo el privilegio, no estaba Julio en ese entonces en la fundación, pero de haber implementado también este proyecto con Fundación B en otra empresa de telecomunicaciones, y tú no sabes lo transformador que fue haberlo hecho, tanto para las jefaturas que eran técnicos en telecomunicaciones que participaron en el proceso, cómo se les transformó la mirada y la conexión como para los mismos jóvenes. Entonces, yo lo he visto en vivo y en directo, el impacto que tiene algo que no es solo una oportunidad laboral, sino que es incorporarlos a un entorno donde como que de alguna manera vuelven a nacer, pero vuelven a nacer entendiendo que hay reglas, vuelven a nacer entendiendo que hay equipos de contención, vuelven a nacer entendiendo que también hay relaciones de cariño, que son jóvenes que no están acostumbrados a este mundo, vienen de un mundo muy hostil donde tienen que vivir su vida prácticamente a la defensiva, protegiéndose permanentemente. Entonces, cuando ingresan al mundo laboral y tienen que aprender a bajar esas defensas, es muy bonito y es muy transformador porque es como que aprenden a confiar, ¿no? Y aprenden a confiar de una manera bidireccional, porque no solo ellos, sino que también los equipos que trabajan con ellos aprenden a confiar y empiezan a entender este fenómeno y empiezan a entender que al final todos tenemos un rol relevante que jugar para evitar la reincidencia delictual. Y yo creo que cuando somos capaces de darle a esos jóvenes un propósito en la vida, logramos sacarlos de ese círculo vicioso en el que están permanentemente. Porque a mí me pasó que cuando lo implementé en la otra empresa, era frustrante ver cómo los cabros trataban y hacían el esfuerzo, pero después volvían a sus realidades sociales, la casa, el barrio, y como que era una centrífuga, los volvía a empujar y los tentaba, entonces es difícil luchar contra eso, pero logramos que este espacio de cariño, este espacio con reglas, de aprender que hay reglas en la vida y que hay límites en la vida, que eso es lo más difícil para ellos. Son jóvenes que crecieron sin entender los límites. Entonces, cuando llegan a este mundo laboral, quizás el primer choque al cual se enfrentan ellos mismos es entender que uno, que no pueden faltar sin justificación. Ellos están siempre en rebeldía, porque así viven su vida. Como que no les gusta, que entiendan que tienen que respetar al jefe, que entiendan que se puede tener una conversación directa, pero más amable, no necesariamente desde la agresividad. Entonces son aprendizajes nuevos y cuando descubren que eso es factible, se les abre un mundo nuevo. Entonces creo que ahí la empresa, mira, hasta que tú no lo vives, no lo entiendes, pero ahí la empresa tiene un tremendo capital, tanto humano como profesional, que le puede aportar a estos jóvenes y que puede incidir de manera positiva a evitar la reincidencia delictual. Buenísimo. Ahora yo tengo la siguiente duda. El proyecto B está en esta división que nos explicó
Julio del Sename, en Mejor Niñez y en el otro servicio que pone, el nombre es más largo y se me olvidó, pero ¿está orientado a ambas instituciones o solo al segundo o también a Mejor Niñez? Porque de alguna forma María José dio a entender que los cupos que ellos dan con Preunic tienen que ver con niños que hayan delinquido. ¿Mm? Julio. Sí, efectivamente, muy buena pregunta porque el proyecto B nace primero trabajando con la línea de justicia juvenil, que es, como bien María José comentaba, los adolescentes que cometieron un delito entre los 14 y los 17 años y llegaban también a Sename, ¿cierto? Nosotros partimos trabajando ahí. Pero en el tiempo, y a partir del 2020 más o menos, nosotros siempre tuvimos la intención de poder también trabajar con las residencias que era, o el ámbito de protección, que son adolescentes que llegan a esta residencia no por haber cometido un delito, sino por una vulneración grave en su familia de origen y por tanto un tribunal decide que debe ser separado de su familia de origen y por eso llega a la residencia. Por tanto, efectivamente, Proyecto B hoy día trabaja con ambos grupos de personas y ambas instituciones, que sería Mejor Niñez y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Y tenemos convenios ahí con ambas instituciones para tener un trabajo bien fuerte. Y si bien el programa es más o menos similar, tiene ciertas diferencias de acuerdo al perfil, porque no son exactamente los mismos perfiles en ambos casos. De hecho, por ejemplo, hogares de menores, uno ve que hay que trabajar un poquito antes, digamos, en todas las habilidades que son, yo podría llamarlo un poco de ciudadanía, ¿no? El aprender a andar en micro, transporte público, el tener tu clave única. Hay muchas veces que los chicos llegan a los 18 años sin saber en verdad desplazarse por la ciudad, etcétera. En cambio, por ejemplo, en jóvenes que llegaron a Sename o hoy día a Servicio de Recepción por haber cometido un delito, claro, son jóvenes que tienden a tener un poco más de calle, digamos, pueden incluso haber trabajado antes, pero de manera informal, en la feria, etcétera, y donde, por ejemplo, algo muy característico es lo que decía María José, tienden a ser, por ejemplo, muy desafiantes por la jefatura. Por tanto, con ello hay que trabajar esa habilidad blanda, digamos, cómo te comunicas con una jefatura. En cambio, con el otro grupo habría que trabajar a veces son más retraídos, entonces hay que ver cómo tú te puedes tener confianza para decir si algo no te está gustando en el trabajo. Ese tipo de características hay que ir trabajándola un poco de manera diferente, pero es un programa muy similar para ambos públicos. Perfecto. ¿Y ustedes colaboran con otras fundaciones que ayudan capacitando, por ejemplo, en habilidades digitales? Yo que tengo acá a la Mónica Retamal de Fundación Codea, co-conductora, bueno, con la Bárbara Echeverry de Fundación Soy Más, además que soy bien amigo también y participo, que capacitan a mujeres, no necesariamente a niñas que hayan pasado por Mejor Niñez o por el servicio este que tú mencionabas, sino que son madres muy jóvenes. Pero ¿hay alguna posibilidad de colaboración para capacitación, ya sea en el ámbito de habilidades digitales o en algún oficio? Sí, nosotros permanentemente vamos haciendo alianza con distintas fundaciones y buscamos mecanismos para ir apoyándonos de distintas formas. Por ejemplo, hemos trabajado con Fundación Sentido, que tiene residencias de transición para la vida independiente, que son departamentos para los chicos que egresan de Sename y están en esa edad de 18 a 24 años que no tienen dónde vivir porque efectivamente se les acabó la estadía, digamos, en esta residencia, entonces ellos tienen departamento. Entonces ellos nos derivan, por ejemplo, a nosotros, con Fundación Candelaria apoya. Hemos tenido casos también de jóvenes que han ingresado a capacitaciones no sé, Forge, por ejemplo. Codea no recuerdo muy bien, pero también que trabajan en habilidades digitales, porque también parte de lo que nosotros tratamos de ofrecer en el programa es que si alguien quiere capacitarse, si alguien quiere, por ejemplo, estudiar educación superior, obviamente la idea es potenciar esas ganas y si no hay una necesidad urgente, de entrar al mundo laboral, por supuesto, es muy importante que pueda desarrollar también esa otra habilidad. Ahora, hay un grupo bien importante y eso es súper clave, digamos, que tiene una necesidad inmediata de generar recursos hoy día. Por tanto, no tienen la libertad de poder estar 6 meses en un bootcamp entrar a ingresar al tiro de educación superior porque necesitan recursos hoy día. Necesitan un techo, como comentaba antes, tú te quedas a los 18 años sin un hogar, entonces ahí se producen, bueno, o buscas a un familiar de repente casi que desconocido. Hemos tenido historias de chicos que terminan en Punta Arenas porque encontraron al único familiar que podía recibirlo y tú dices, bueno,
se genera un desafío muy, muy importante ahí, otros llegan a situación de calle, etcétera. Entonces, tener recursos es súper importante y un poco inmediato, hay un poco de urgencia también en ese momento. Entonces, a veces no se puede dar esa oportunidad al tiro de ingresar a un curso de capacitación, etcétera, pero sabes que lo bonito es que muchas veces un chico que ingresa a un trabajo, después encuentra, como decía un poco María José, ese propósito, le gusta desde el mismo trabajo poder desarrollarse más y entrar, por ejemplo, a continuar estudios, a una capacitación. Hemos tenido chicos, por ejemplo, que han entrado a constructora, que después termina estudiando construcción civil, porque encuentra que ese espacio le ayuda a desarrollarse y se motiva también. Entonces, a veces puede funcionar también a la inversa, ¿no? A veces desde el mundo laboral, ya logrando suplir esa necesidad inmediata que tenía, poder continuar con los estudios y ese desarrollo más profesional. Excelente. María José, el sello Transforma, ¿ustedes recibieron como empresas SB o como Preunic el sello Transforma? Y pregunto al tiro, ¿eso lo entregan ustedes, Julio? Sí. Sí, es un reconocimiento ahí, bueno, le voy a dar el pase a María José para que les Eso. cuente un poco, pero es un reconocimiento básicamente porque creíamos que era necesario poder felicitar y reconocer a quienes se atrevían a apostar por chicos que muchas veces son olvidados. Como tú decías, a nosotros quizás no nos conoce mucha gente como fundación, no son tantas las empresas que apuestan por estos chicos y por tanto desde el 2021 que desarrollamos este evento, esta es la tercera versión, había que apostar, había que reconocer esa apuesta que hacen muchas de las empresas. Ahí, bueno, María José puede contar un poco el detalle de qué se trata eso. ¿Y quién lo recibió? Claro. Sí, y también Julio le entregaron una a la jefa de local, a la jefa de tienda también. También es Transforma ese premio, Sí. ¿verdad? Este año en esta versión tratamos de cambiar un poco todos los años la versión para que no sea tan aburrido, ¿cierto? De pueda ser motivante. Y este año dijimos, ¿sabes qué? Hay que dejar un espacio para reconocer también a la jefatura, porque efectivamente Qué la alianza bonito fue la eso. hace, ¿cierto? A niveles de gerencia, con María José hacemos el convenio y después vamos la bajada, etcétera. Pero hay una persona que es fundamental en Mm, toda la empresa. Y esa persona de normalmente acuerdo. es la jefatura, porque se convierte en un mentor, una mentora, ¿cierto? Una figura significativa para el chico que está recién iniciando este Mm. camino, recién conociendo el mundo del trabajo. Entonces, en este evento de premiación Sello Transforma también dimos un espacio para premiar a esa jefatura y ahí también desde Perunic fue una jefatura a ser reconocida también. Excelente. Nos quedan 2 minutos y medio ahí para que nos cuenten, María José, de la recepción del sello por parte de ustedes, que todavía no sé quién lo recibió. Me da la impresión que No, Preunic. mira, sí, lo recibe Preunic, efectivamente, como dice Julio, y yo le agradezco a Julio que hayan considerado eso porque me consta que son las jefaturas los que hacen el gran trabajo de transformación con estos jóvenes. Nosotros desde la administración tomamos la decisión, pero el peso, por así decirlo, se lo lleva la jefatura y ellos son los que tienen que tener un liderazgo súper empático, súper acogedor para entender que este es un proceso que el joven va a vivir, un proceso que al principio probablemente va a tener inasistencias, que probablemente va a tener llegadas tardes o algunas cosas y la resiliencia de la jefatura con respecto a eso para acompañar, para educar, para acoger al joven es lo que tiene el tremendo impacto transformador del que yo te he comentado. Así que le agradezco a Julio que se haya incluido porque yo creo que son las jefaturas los que nos permiten llevar el programa adelante. Entonces, efectivamente, este año recibimos el premio a una de las jefas, que me alegro que le haya recibido. Mira, ahí solo para hacer paréntesis, Preunir cuenta con una cultura organizacional que a mí me encanta. Y se los quiero contar porque probablemente cuando van a un PREUNIC, no sé si la gente lo percibirá o no, pero uno es una dotación súper diversa, súper acogedora, súper entusiasta. Mira, no hay montaña alta para ello, o sea, cosa que tú les propones, upa chalupa, siempre con entusiasmo, siempre con alegría, y la verdad que a mí en eso Preunic me encanta, yo soy fan de la cultura Preunic porque siempre el equipo, nosotros hacemos semanas de la diversidad para todo el holding, las Preunic y las tiendas Preunic son las primeras que se están sacando fotos, que están mandando videos, que están participando. La verdad que, entonces, eso también te da cuenta de por qué un programa como este es
pero viene hecho a la medida de Preunic y es muy bueno para una cultura que está preparada para esto. Y además porque muchas de las personas que trabajan en Preunic tienen orígenes sociales muy similares a los de estos jóvenes y Ujú. que probablemente ellos tomaron la opción o tuvieron la oportunidad de dirigir su vida hacia otro camino. Entonces, ver que podrían haber sido ellos o ellas en esa situación, también los hace conectarse y los hace decir, yo tengo que generar el cambio. Entonces, me alegro que la jefa ya, una de las jefas haya recibido ese premio porque bien merecido lo tiene. Y también recibimos el premio como empresa, como contaba Julio, por habernos abierto esta posibilidad, por haber brindado la oportunidad. Por supuesto, queremos multiplicar los cupos laborales en los próximos años. Tengo pendiente juntarme con otra de las empresas que premiaron ese día, que efectivamente ellos han logrado mayor cantidad de cupos laborales. Creo que las empresas estamos aquí para aprender unas de otras, para no reinventar la rueda y copiar las buenas prácticas. Así que la verdad que sí, recibimos esos dos premios, de los cuales estamos muy, muy agradecidos. Por supuesto que esto nos da más aliento para seguir adelante, pero quiero decir que más allá del premio o no premio, esta es una convicción que tiene Preunic y es un compromiso que tiene con esta idea de que sí que tenemos que ser parte de la solución también y por ende ser parte de la solución significa trabajar en un proyecto como este. Excelente, felicitaciones por los dos premios. A la jefa, después cuando la conozco, la paso a ver y la felicito. Agradecerle a los dos, se nos pasó el tiempo. María José Fuentealba, gerente de sostenibilidad y comunicaciones de Empresas SB, y a Julio Cifuentes, director ejecutivo de Proyecto B. Mucho éxito, cuenten con nosotros y nos vemos por ahí. Muchas Gracias, gracias, Alex. Ale. Un Nos abrazo, vemos. Julio, que estés Un bien. abrazo, María José, que estés bien. Nosotros nos despedimos, pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Checho Arriagada y sus invitados. Cuídense mucho.